Si alguien me hubiera dicho que me enamoraría de mi propia hermanastra, habría reído, sin imaginar que una tarde de verano cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó el día en que la puerta de la gran casa de mi madre se abrió y entró Lucía, mi nueva hermanastra, con sus ojos llenos de historias y esa sonrisa que parecía iluminar incluso las habitaciones más grises. Yo, Julián, apenas tenía 23 años y la vida me había favorecido con una fortuna heredada, pero jamás con el valor para enfrentar el desorden de las emociones. Mamá, ansiosa por recomenzar después de enviudar, se había casado con un hombre amable y de pronto Lucía y yo éramos familia, al menos en papel. Pero las familias no siempre saben organizar los sentimientos como los marcos de las fotos en la pared. Recuerdo ese día con una claridad incómoda. El sol caía de lado, entrando por las ventanas altas de la casa de mi madre, levantando partículas de polvo que flotaban como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para observar. La puerta principal se abrió sin prisa, y Lucía apareció con una maleta pequeña y varias cajas mal cerradas de las que asomaban pinceles, telas, cuadernos manchados de pintura. No entró como alguien que llega a un lugar nuevo, sino como alguien que intenta no hacer ruido en un espacio que no le pertenece del todo. Tenía una sonrisa tranquila, pero no ingenua. Sus ojos grandes y atentos parecían medirlo todo antes de asentarse en algo. Cuando me miró por primera vez, no hubo chispa evidente, ni música invisible, ni nada digno de una historia romántica. Solo una sensación extraña, como si algo en mí hubiera reconocido algo en ella mucho antes de que mi cabeza pudiera reaccionar. A mis 23 años, una herencia grande, demasiadas responsabilidades heredadas junto con el dinero, y una educación que me había enseñado a mantener siempre el control. La gente decía que lo tenía todo resuelto. Nadie veía lo que no sabía nombrar, el vacío constante, la sensación de que estaba viviendo una vida perfectamente ordenada, pero que no sentía como propia. Mamá estaba nerviosa, feliz, casi desbordada. Después de enviudar había decidido volver a creer en la idea de una familia. Se había casado con un hombre bueno, discreto, de esos que no levantan la voz ni buscan protagonismo, y con ese matrimonio llegó Lucián de golpe, sin transición. Éramos familia, no por historia compartida, no por recuerdos, sino por una decisión adulta que nos había puesto bajo el mismo techo. El pueblo donde crecí siempre ha sido experto en observar sin intervenir. Calles empedradas, plazas con bancas viejas donde los ancianos parecen saberlo todo, radios antiguos soltando boleros a media tarde. Es un lugar donde los secretos no se esconden, se camuflan. Y en ese escenario, Lucía llegó como una nota distinta en una melodía conocida. Desde el primer día trajo costumbres que rompían la rutina. Dejaba ventanas abiertas aunque hiciera frío, cocinaba tarareando canciones viejas, movía los muebles ligeramente, buscando la luz. No parecía querer cambiar la casa, pero sí habitarla de otra manera. Yo la observaba con una distancia que pretendía ser respeto, aunque en realidad era miedo a lo que empezaba a sentir sin permiso. Las semanas pasaron y la convivencia se volvió peligrosa sin que nadie lo notara. Tardes enteras en la cocina, preparando recetas heredadas. Lucía amasaba el pan con una concentración casi meditativa. Sus manos siempre estaban manchadas de algo, harina, pintura o tinta. Mientras trabajaba, hablaba de su infancia y de mudanzas constantes, también de no sentirse nunca completamente en casa. Yo escuchaba más de lo que hablaba, y cada palabra suya se quedaba conmigo más tiempo del que debía. Mamá celebraba nuestra cercanía. Decía que era hermoso vernos llevarnos tan bien. Organizaba cenas largas, llenas de velas y flores, sin notar que cada gesto cotidiano entre Lucía y yo estaba cargado de una tensión que no tenía nombre. Nadie veía nada raro, nadie excepto nosotros dos. Una noche, mientras ordenábamos fotografías antiguas, encontré una imagen de mi infancia. Lucía la sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil. Sonrió con una ternura que me desarmó. Me dijo que en su casa casi no había fotos, que muchas etapas de su vida parecían no haber existido nunca para nadie más. Esa confesión abrió algo. Nos sentamos en el suelo, rodeados de recuerdos ajenos, hablando hasta que la casa quedó completamente en silencio. Fue ahí cuando sentí por primera vez algo que no quise aceptar. Mi corazón no estaba confundido. Estaba decidido. Los días siguientes intenté poner distancia. Me refugié en el trabajo, en salidas innecesarias y en excusas. Pero Lucía seguía ahí, presente, atenta. Y entonces ocurrió la tarde de lluvia. La encontré en el porche, empapada, temblando. La cubrí con una manta. Preparé chocolate caliente. Rió, diciendo que parecía un caballero antiguo. Nos quedamos en silencio, y ese silencio fue demasiado cómodo, demasiado íntimo. Fue ahí cuando sentí vértigo. El tipo de vértigo que no viene del miedo, sino de saber que estás a punto de cruzar algo que no tiene marcha atrás. Lucía empezó a dejarme notas. Pequeñas, discretas, dentro de libros, entre papeles, frases de canciones y versos incompletos,
palabras que no explicaban nada pero lo decían todo. Nunca afirmaba, nunca preguntaba, era un juego silencioso que me obligaba a pensar en ella incluso cuando no estaba. Una tarde la encontré pintando en el jardín. Tenía manchas de azul en las mejillas y reía sola. Le pregunté si alguna vez había sentido que la vida se detenía en un solo instante. No respondió, solo tomó mi mano y supe que no estaba solo en ese conflicto. Que no era imaginación, que no era unilateral. Entonces llegó el primer golpe real, el anuncio de que el esposo de mi madre debía mudarse por trabajo. Lucía se iría con él. Entonces, la casa empezó a vaciarse antes de quedarse vacía. Empacó sin dramatismo y sin reproches. La despedida fue educada, contenida. En la estación, mientras el tren partía, dejó un sobre en mi mano. Dentro, una foto nuestra. Al reverso, una frase que me persiguió durante meses. Te extraño sin conocerte del todo. La ausencia de Lucía no fue silencio, fue ruido constante. Me sumergí en compromisos sociales, viajes, fiestas que no sentía. Todo seguía funcionando, menos yo. Sus cartas llegaban de vez en cuando. Hablaba de su nueva vida, de ciudades distintas, de personas que yo no conocía, pero siempre dejaba algo inconcluso. Siempre una pausa, siempre una grieta, hasta que llegó la invitación a su exposición. Por supuesto, dudé. Temí que el tiempo hubiera cambiado lo que yo no había podido soltar, pero aún así decidí ir. Cuando llegué, Lucía estaba ahí vestida con un vestido azul, igual de luminosa. Sus cuadros eran fragmentos de nuestra historia, nuestro pueblo, nuestra casa y hasta nuestra cocina. Nos quedamos mirando fijamente uno al otro, y su pregunta fue directa, sin rodeos. Si alguna vez había sentido que mi vida estaba incompleta sin alguien. Le dije la verdad. Le dije que mi vida estaba incompleta desde el día en que se fue. Esa noche caminamos sin rumbo. Hablamos de todo y de nada. Reímos, callamos. Pero apareció el último obstáculo. La culpa, la familia y el miedo al juicio. Le dije que el amor verdadero siempre incomoda y que si no duele no transforma. Nos miramos y el mundo pareció detenerse. Tomé su mano y sin pensarlo más, crucé esa línea que sabía prohibida, pero inevitable. La besé. La besé y nunca me arrepentí. Volvimos al pueblo para enfrentar lo inevitable. La sobremesa fue eterna. Mamá escuchó en silencio. El tiempo se detuvo. Luego nos abrazó y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que las familias no siempre se forman como nos enseñaron. A veces se eligen. Desde entonces, la vida tomó otro color. Hoy, al mirar atrás, sé que el destino no pregunta si estás listo. Solo te pone frente a lo inevitable. Lucía y yo nos elegimos. Y esa elección, contra todo pronóstico, sigue siendo la más grande fortuna de mi vida. Gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte para más historias como esta.